a nuestra sesión del lunes 18 de julio. Lo que hemos trabajado en toda la primera parte de la clase, también de manera sincrónica, ha sido un proceso de activación cognitiva, ¿no? Este proceso de activación cognitiva ha jugado con el problema constante, ¿no? No solamente de ahora y no solamente de este curso, no solamente de este módulo, de la impuntualidad. Entonces, hemos utilizado el proceso de la experiencia de la impuntualidad como un factor estresor, ¿no? O estresante más bien dentro de las clases. Hemos visto las reacciones, por ejemplo, de gran parte de sus compañeros, y las reacciones han sido como las he experimentado como docente en pregrado también, ¿no? Han sido reacciones fuertemente emocionales, que se han concentrado más en el problema de quien no puede entrar y no en la situación de la impuntualidad o qué es lo que están haciendo los otros ya en el aula y se necesitan más tiempo. A partir de ese ejercicio, de no haberles dejado entrar hasta mucho más tarde, hemos podido analizar las reacciones que ha habido en el chat. Y en esas reacciones del chat hemos visto que ha proliferado un uso del lenguaje que naturalmente demostraba ansiedad, preocupación, irritación, y el tono de respuesta entre los compañeros subió de manera casi alarmante. Además de eso, en el lenguaje escrito, hemos podido notar que ha habido un uso profuso y constante de imágenes. Imágenes fijas o imágenes en movimiento, las denominadas GIF. Entonces, este uso de memes, naturalmente lo que tenía como objetivo central era una estrategia persuasiva, ¿no? Presentar emociones, pero al mismo tiempo, en un intento de demostrar tal vez una exagerada necesidad de entrar a clases, el intento de tratar de persuadir al docente para que solucione la solución. Eso naturalmente ha generado una relación además unidireccional, ¿no? Donde el estudiante exige al docente un cambio de actitud y no hay generalmente un proceso reflexivo o crítico de decir, tal vez yo me he atrasado un poco y debería ser tolerante con los que ya están pasando clases. Eso nos ha servido precisamente de discusión para los elementos que ya hemos venido discutiendo en las sesiones precedentes. Las relaciones entre emoción, lenguaje e imagen, y que van a ser parte de las discusiones que tengamos hasta el final de este módulo. Estas discusiones sobre la presentación de la imagen nos ha llevado a reflexionar sobre el trabajo de la infografía, ¿no? Mientras en un chat podemos poner muchas imágenes y algunos textos que están ligados a la información, a la comunicación rápida, en una infografía debemos hacer más bien un trabajo de síntesis cuidadoso de un texto teórico o de conocimientos que queremos comunicar y de imágenes, para que sea realmente una estrategia y una herramienta didáctica óptima para la difusión de conocimiento o inclusive para la clase o por los trabajos de clase. Es un trabajo tanto sintético a nivel verbal escrito como también a nivel de la imagen. Y eso nos ha servido para pasar a la siguiente actividad. General, ¿no? Esto nos va generando la pregunta, ¿no? Si el cerebro aprende cuando se emociona, ¿qué papel juegan el lenguaje escrito, oral y de imágenes en el aprendizaje? ¿No? Y esto para nosotros como educadores debe ser importante. Para nosotros las imágenes y el lenguaje no es solamente un medio de comunicación, sino es también un objeto de estudio, es un objeto de reflexión, ¿no? Imagínense ustedes un docente que sea incompetente a nivel comunicativo, que no pueda expresarse con cuidado, que no pueda eventualmente medir sus palabras, que no tenga un vocabulario amplio, que no pueda hacer énfasis, que no pueda estructurar la comunicación, o que emocionalmente se vea sobrepasado y su lenguaje no alcance para modular sus emociones, nos encontraremos seguramente en muchos problemas y en demasiadas dificultades. Pensemos en el otro lado del aula, ¿no? ¿Qué pasa cuando los estudiantes responden muy emocionalmente y no pueden estructurar suficientemente bien su lenguaje? Piensen además en la típica situación del examen, ¿no? Donde uno se siente muy nervioso y las palabras no llegan a la boca. Entonces lo que vemos ahí es un proceso interesante entre lenguaje, emociones e imágenes que deben ser puestas en discusión. Para eso hemos llevado ya la lectura de la semana, las lecturas que ustedes han estado realizando concienzuda y lentamente durante esta semana, a un trabajo por equipos. Y este trabajo por equipos naturalmente en la sala virtual que tenemos, en las salas que ustedes van creando por equipos, tiene una doble función. Por una parte, que cada uno de ustedes naturalmente llegue como un experto al grupo en el que va a trabajar. Ya ha leído todo el material y lo domina. Y lo que hacen es, por ejemplo, una lluvia de ideas y luego un trabajo de síntesis.
Naturalmente, quien no ha leído en la semana y no ha trabajado no podrá aportar casi nada. Tratar de leer en ese momento el material es simplemente una tarea perdida. Dos, tratar de hacer el trabajo de síntesis se vuelve enriquecedor porque entonces una persona puede ir lanzando ideas a las que los otros compañeros pueden responder y enriquecer. Y luego viene el momento difícil y siempre tenso en todo trabajo de equipo. Hacer la síntesis, tomar las decisiones sobre cómo van a presentar el material. Y ese es un trabajo de retórica importante, es decir, el docente siempre debe pensar qué tipo de retórica, qué tipo de lenguaje va a utilizar para presentar los contenidos que ha seleccionado para una clase en específico. Naturalmente ustedes tienen el plus de la exigencia del tiempo, es un tiempo breve, pero que siempre es estimulante, ¿no? Entonces ese es el factor que debe generar la competencia. Naturalmente, el resultado que se espera después de 45 minutos de preparación no es una obra de arte, ¿no? Sino un trabajo estructurado, muy claro, en el que uno puede decir, podría mejorar este trabajo si tuviera más tiempo y sé cómo podría mejorarlo, y de hecho van a tener más tiempo para eso. Habiendo explicado todo este contexto importante, me gustaría saber si es que algún equipo se anima voluntariamente a presentar su infografía. Vamos a presentar 3 infografías sobre la memoria, luego otras 3 sobre los conceptos de cerebro, mente y persona, y otras 3 sobre la tercera pregunta. ¿Está bien? Así vamos a intercalar y vamos a comparar los avances, y esa comparación debe ayudarnos a todos a tener un aprendizaje conjunto. Bien, ¿qué equipo se anima a presentar su infografía sobre la memoria? Están tímidos el día de hoy. Todas las anteriores clases han participado y he tenido que detener su participación. ¿Qué ha pasado? Mucho frío hoy. No, mucho estrés. Oh, pero como el estrés es el agua en el que nada el pez llamado docente. Así es que, señoras y señores, eso para nosotros no es un problema. Vamos. Mostrando las exposiciones se van a desestresar. ¿Qué equipo desea comenzar? El de José Luis Martínez, dijo yo. Adelante, por favor. Ok, pasemos al equipo de Alejandro Portocarrero. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Adelante, por favor. Um, bueno, un momentito. Estoy con mi grupo, cuyos intérpretes son Fátima Herrera, Marcia Pérez, voy a leerlo más. Guido y Ronald Rojas. Le voy a presentar mi diapositiva. Primero voy a ir con la segunda pregunta, si me permite, por favor. ¿Qué es la memoria? ¿Puedo pasar por ahí? Por favor, adelante. Ok. Un momentito. Presentar ahora. Voy a completo. Un momentito. Compartir. ¿Ya están viendo mi pantalla? Yo creo que está cargando. Vamos a esperar un momento. Ya se puede ver su pantalla. Muchas gracias. Bueno, en esta pequeña infografía de cómo funciona la memoria, aquí mi grupo número 2 contesta esta pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la memoria? La memoria
al momento del nacimiento del bebé, va a ir adquiriendo destrezas, ¿no? Destrezas y habilidades que le van a ir permitiendo con el paso del tiempo reconocer, como no, reconocer la voz de la mamá, reconocer sonidos, estímulos, y esa memoria va a ir afinándose a partir del momento del nacimiento, ¿no? Por eso que he puesto la foto de un bebé recién nacido, ¿no? De nacimiento, ¿no? Pueden ver aquí las radiografías, ¿no? Y un bebé ya que está en el proceso de aprender, ¿no? Reconociendo los sonidos, la voz de la madre. Y bueno, entonces, como reza el texto, la memoria de aprendizaje se desarrolla en las primeras fases del crecimiento del cerebro, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la memoria, ¿no? De cómo funciona. Luego ya más adelante ya en otras fases de la vida del bebé, ¿no? Tenemos niñez, adolescencia, juventud, adultez. Ya podemos hablar sobre la memoria explícita y la memoria implícita. Si pueden ustedes agrandar su pantalla. Mira, un poquito. La memoria explícita es la que nos permite aprender sobre lo que es el mundo, ¿no? Lo que significa retener información, ¿no? o reconocer las personas o algunos sucesos o acontecimientos. Por ejemplo, aquí ya entran en juego los cumpleaños, las fechas de aniversario, el tema exponer. Y luego tenemos la memoria implícita, que es la que nos permite retener las destrezas y hábitos que conforman los repertorios muy patentes, ¿no? Como por ejemplo el comer, sentarse, hablar, montar bicicleta, ¿no? Todo lo que nos viene incluido, ¿no? La memoria implícita es todo lo que nos viene incluido, ¿no? Todo lo que hacemos, ¿no? Agarrar el lapicero, agarrar la cuchara, aprender a vestirse. Y bueno, con toda esta información responde a un pequeño libro que tengo yo en mi biblioteca. Castañón Gómez, el autor, cuando la palabra hiere es el texto, la página 34. Todavía no me puedo remitir al denso material del archivo que está en la ¿cómo se llama? En la carpeta de Google Drive. De Google Drive, exactamente, Google Drive. Me parece todavía muy denso, no encuentro todavía los elementos concisos. Pero bueno, muchas gracias por su atención y paso la voz a mi compañero. Hasta ahí, muy bien. Un fuerte aplauso. Creo que ha sido una exposición interesante por parte del equipo. Han tratado de sintetizar, han utilizado material, han utilizado el libro de Castañón Barrientos. Me parece una buena elección. De hecho, las lecturas que tienen para la siguiente sesión que vienen, vamos a ver también a Castañón Barrientos, porque con él vamos a ampliar la dimensión del lenguaje. Así es que, bien, buena selección, nos sirve eso como adelanto. Muy bien, un fuerte aplauso nuevamente al equipo. Me gustaría saber qué otro equipo gustaría presentar su material sobre la memoria. Buenas noches, doctor. El grupo 4. Adelante, por favor. Gracias. Voy a pasar a compartir. Ya, no sé si están viendo mi pantalla. ¿Está cargando? Ahora sí. Sí, la vemos. Ok, buenas noches a todos. En esta oportunidad hemos realizado esta infografía. Es una infografía larga respondiendo a la pregunta de cómo funciona la memoria. Para empezar hay que entender qué es la memoria, ¿no? Entonces la memoria es una habilidad que se tiene de codificar, guardar y recuperar información dentro de nuestro cerebro. Información de sucesos, de habilidades o información de datos.
o de cosas que nos suceden. Esto, gracias a la memoria, es posible el aprendizaje, la comunicación y el proceso de información. La memoria involucra los siguientes procesos: la codificación de la información del exterior que se recibe, el almacenamiento de esa información, la recuperación de la información, que viene a ser recuerdos, y la consolidación de la información ya a largo plazo. Y involucra las siguientes etapas. La primera etapa es la sensorial, que es que se adquieren la información a través de los estímulos sensoriales, los sentidos, al escuchar una charla. Es donde se filtran los estímulos que se van a retener, que la mente considera como importantes, pasan a la siguiente etapa, que es la memoria a corto plazo. Aquí se estabiliza la información y se procesa y se fortalece a través de la sinapsis y las nuevas conexiones neuronales. Si de todos modos se hace un procesamiento del cual igual se vuelven a filtrar a otras memorias, a la memoria de largo plazo, que es la última etapa. Esta última etapa ubica la información en diferentes partes del cerebro a través de la consolidación de las conexiones neuronales, y a través del proceso de recuperación se van fortaleciendo estas redes neuronales. Quería añadir un poquito, no me dio tiempo de hacerlo. Estos procesos que vemos aquí, que los expliqué, de la codificación, el almacenamiento, la recuperación y la consolidación, cómo van, en qué momento de las etapas se están realizando los procesos. El proceso de codificación se produce en la etapa sensorial y en la etapa del procesamiento de la memoria a corto plazo. El proceso de consolidación se produce en la memoria a largo plazo. La recuperación se produce en la etapa de la memoria a largo plazo, cuando recordamos el suceso o las habilidades que tenemos. Y el proceso de almacenamiento básicamente se produce en todas las etapas. Esta información fue conseguida a través de una página web porque, al igual que el otro compañero, las lecturas se me hacen un poco complicadas. Yo no tengo mucha experiencia en el área de las neurociencias, entonces he buscado un lugar donde pueda comprenderlo más fácilmente. Eso sería. Muchas gracias. Está bien, un fuerte aplauso también al equipo. Está muy bien. Como les he dicho, comprendo, ese es uno de los retos fuertes para esta materia, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas también de la denominada neuroeducación, ¿no? Como ven, en los procesos de neuroeducación, y eso lo hemos venido diciendo desde la primera sesión, lo que encontramos más bien son procesos más bien encontramos grupos interdisciplinares de investigadores, ¿no? Donde hay educadores, hay neurocientíficos, hay generalmente o neurobiólogos, hay psicopedagogos, y el trabajo conjunto de ellos es lo que permite precisamente formar esa línea de investigación llamada neuroeducación, ¿no? Ahora, a nosotros nos interesa naturalmente tratar de comprender cómo esta ciencia compleja, esta interdisciplinariedad, trata de explicar fenómenos como el aprendizaje. Y uno de esos fenómenos llamados aprendizaje requiere de una de las experiencias claves en la vida humana, que es la de la memoria. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es comprender pasos básicos en la formación de la memoria. Para el grupo 4 me gustaría entonces establecer la siguiente pregunta. ¿Cuándo podemos hablar entonces de aprendizaje consolidado? Ustedes han hecho énfasis ahí en un aspecto muy importante. ¿O qué relación hay entre memoria y aprendizaje consolidado? ¿Cuándo podemos decir que alguien ha aprendido algo? No estoy
muy segura de lo que voy a decir, pero voy a decir algo con mis propias conclusiones, ¿no? La memoria es el almacenamiento de información en diferentes categorías, es decir, ¿cómo se dice? Uno tiene una experiencia y esa experiencia la compara con otras experiencias o con información que ya se tiene y las va categorizando. No tienen que responder necesariamente a... No sé cómo explicarme. Dejo eso ahí un ratito y voy a explicar qué se diferenciaría de un aprendizaje, por ejemplo. Un aprendizaje, o sea, tiene que ver... Un aprendizaje es la adquisición de las conductas. Si bien podemos memorizar una información que puede no tener relación y puede no repercutir en nuestras vidas o en nuestra actitud o en nuestro desempeño de alguna área, un aprendizaje necesita repercutir en nuestra vida. Se interrelacionan mucho el proceso de aprendizaje con el proceso de memoria, porque si bien necesitamos para aprender guardar conocimiento y regresar a ese conocimiento después, el proceso de memoria es solo guardarlo y clasificarlo, y el proceso de aprendizaje ya va más allá, va a tener un cambio, ya sea va a hacer un cambio ya sea en nuestra forma de pensar o en nuestra actitud, en el desempeño de alguna habilidad. Creo que más o menos va por ahí. Muy interesante. Nuevamente un aplauso al equipo. Me gustaría retomar la respuesta que usted ha dado. Bien. Les hago la siguiente pregunta. Y discúlpeme, Marita, ya, no le llamo por el apellido, lo lamento, generalmente trato de hacerlo, pero en la pantalla me parece solo el nombre. Mi nombre es María Laura Sánchez, voy a disculpar, estoy desde otro dispositivo. No hay problema, más bien disculpe usted que le haya llamado así. ¿Ya? Y se va, señorita Sánchez, ayúdeme usted con esto. Sabemos que hoy en día por los celulares generalmente no memorizamos muchos teléfonos. Pero usted seguramente ha memorizado teléfonos de personas importantes. ¿Estoy en lo correcto? Espero no cometer ningún abuso ni pasarme del límite si le pregunto, por ejemplo, de usted ¿de quién sabe el número telefónico así de memoria? El mío y el de mi mamá. Perfecto. De nadie más. Ok. Y el de mi casa. ¿Y el de? El de mi casa. Perfecto. No le vamos a preguntar el número telefónico para que nadie le moleste con llamada. Pero le preguntamos lo siguiente. ¿Cómo ha hecho usted para aprender series de más o menos 7 dígitos, de 6 a 8 dígitos? Repetición. Primero es la agrupación de los números de 2 en 2. En vez de decir 3, 4, digo 34, por ejemplo. Y después repetición. Es decir, permítame entender bien. ¿Usted no recuerda el número como 346.782? ¿No recuerda así su número de teléfono? No. Agrupación de más cortito. En específico 2 dígitos. Correcto. Eso es lo que usted ha explicado como categorización. Memorizar es una forma es decir, el proceso de la memorización implica un proceso de categorización. Esa categorización significa armar, por ejemplo, secuencias numéricas. Cuando usted dice, no voy a aprender mi teléfono como 631.472, sino más bien me lo voy a memorizar como 63, 10, 41, 97, supongamos. ¿No? Lo que está haciendo es categorizar, está dividiendo un todo en partes. Ese es un proceso de análisis, pero además de división, ¿no?
Eso es lo que usted nos ha explicado como proceso de categorización. Piense ahora inclusive cuando usted va a conocer a una nueva persona. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo más o menos divertido para que todos se desestresen, ¿ya? Porque están muy estresados, me han dicho el día de hoy. Eso, Alejandro Portocarrero nos dice. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes conocen a su cortejo o a su corteja o a su posible cortejo o corteja? Alejandro Portocarrero, no se preocupe, yo le ayudo. ¿Qué es lo que hacen generalmente cuando conocen personas nuevas? Vamos a ponerlo mejor así. Cuando conocen a personas nuevas y quieren aprender sus nombres, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué herramientas utilizan? No solamente, perdón, Marita, sino cualquier otra persona. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué técnicas utilizan ustedes cuando deben aprender nombres de nuevas personas? Están en un nuevo curso, por ejemplo, o en un nuevo trabajo, o en una fiesta. ¿Cómo aprenden los nuevos nombres? Yo, por ejemplo, Martín, me guío mucho por algunas características físicas en particular que tenga la persona. Sí. O la forma en cómo se dice, tal vez algún rasgo, o como le digo, alguna característica o algo que llame la atención, que a mí me haga identificar. Y muchas veces ni siquiera me acuerdo el nombre de la persona, pero si me decís, pero te acordás de la persona tal que tenía cabello azul, por ejemplo. Ah, ya sé quién es. Entonces nos guiamos por eso. Yo, por ejemplo, cuando conozco a una persona y me dice su nombre, pienso en otra persona que ya conozco con el mismo nombre. Hago mucho la asociación de personas con el mismo nombre. Y si es un nombre que nunca he oído, es muy probable que me equivoque muchas veces antes. Doctor, Se le pone un apodo. doctor, yo, por ejemplo, tengo otra manera de estar volviendo al asunto de los números. Cuando yo llegué de España, cogí una línea de Entel y justamente me tocó trabajar en la propiedad agropecuaria de mi hermano. Entonces, ahí sucedió algo un poco gracioso. ¿Cómo lo aprendí mi número de teléfono? De la siguiente manera. 71 ovejas habían en el corral. 33 años tiene el pastor de las ovejas, eso es decir, Jesucristo el pastor de las ovejas. 88, chavo del 8, y 25 años tengo yo. Entonces, esa fue la forma que me lo aprendí. Y cuando me refiero a los nombres, trato de comparar, por decir, ya sea objetos, o ya sea, como dice la compañera también, otras personas. Pero siempre trato de comparar una cosa con otra. Por ejemplo, si alguien dice Margarita, entonces obviamente es una flor, ¿no? Entonces tengo que compararla con una flor. Y así sucesivamente. Esa es la manera. Trato de hacer analogía con sus nombres también. Excelente. Doctor, inclusive por el lenguaje, muchas veces, a mí me pasa por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje, los conozco al instante, o también por alguna característica de aspecto físico, pero normalmente es por su lenguaje. Excelente, muy bien. Vean entonces que tenemos diferentes estrategias para aprender, pero todas remiten a procesos mentales básicos. Categorización, por ejemplo, ¿no? Análisis por grupos. Comparación. Asociación. Contraste, inclusive. Esos son procedimientos mentales. Ahora, cuando se realicen esos procedimientos mentales, si por ejemplo, ¿no? Tomáramos a los que ahora han participado y les damos números de teléfono y rostros de personas para que las memoricen, mientras nosotros los ponemos, por ejemplo, en una tomografía para sacar las imágenes, para ver qué es lo que pasa en su cerebro, vemos como en estas imágenes que se van a alumbrar, ¿no? Ciertas partes, ciertas áreas del cerebro. Y esa manera en que se va coloreando significa que en esos lugares hay sinapsis, ¿no? Y esas sinapsis, por lo tanto, lo que están haciendo es transmitir información. En lo que uno está pensando, se generan estos mapas de los que habla, por ejemplo, Antonio Damasio, ¿no? Entonces, con la repetición, por ejemplo, con la asociación, con la emoción, logramos que ese aprendizaje no se quede solamente, por ejemplo, en la memoria de trabajo, es decir, en lo que ahora estamos escuchando inmediatamente. Buscamos que tampoco se quede solamente en la memoria a mediano plazo, que se queda cuando lo ejercitamos un poquito más, pero ya cuando escribimos, hacemos el ejercicio constante y demás, buscamos que se quede en la memoria a largo plazo. Y cuando algo se queda en la memoria a largo plazo, ya podemos decir que hay ahí un aprendizaje significativo.
Recuerden precisamente el ejercicio que habíamos hecho con el chimpancé, ¿no? Hemos visto el video del chimpancé y ustedes dicen, pero luego bota ahí la varita y ya no la vuelve a utilizar, debería seguir utilizando la vara. Eso es porque nosotros naturalmente tenemos un nexo diferente con las cosas, gracias también a los procesos de formación de memoria que tenemos. Nosotros no podemos sentir, ¿no?, qué partes del cerebro están actuando cuando memorizamos algo. Pero es interesante que sí movemos los ojos o movemos las manos como para decir, esto estaba más atrás o estaba aquí. Eso de alguna manera, estos gestos, ¿no?, ingenuos, es decir, no reflexionados, naturales entre comillas vamos a decir, porque son también están culturalmente mediados, pero estos gestos de algún modo demuestran que el conocimiento que nosotros vamos asimilando necesita por una parte ese aprendizaje complejo por asociación, comparación, categorización, comparación, contraste y demás, pero también se aloja en diferentes lugares del cerebro, como la sinapsis, ¿no? Las sinapsis precisamente van generando esas redes. Entonces, cuando nosotros tratamos de recordar, activamos diferentes partes del cerebro. Y eso es lo que me interesaba que se vaya marcando el día de hoy. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, busquen que sus estudiantes aprendan, naturalmente van a buscar que ellos también memoricen lo que están aprendiendo. Y ustedes no los van a poder meter constantemente a un aparato gigante, un gran aparato que les haga imágenes, como las que tenemos ahora en pantalla, para decir, sí, ahora sí se ha alojado, parece suficientemente bien en el cerebro y aprendió. No podemos hacer eso. Pero sí nos llama la atención este aprendizaje que ahora nosotros tenemos para decir qué maneras diferentes puedo utilizar, qué estrategias diferentes puedo utilizar con mis estudiantes para que ellos memoricen y para que ellos practiquen y repitan. Y para eso hay que utilizar generalmente herramientas que ustedes ya han utilizado, ¿no? Asociaciones, contar historias. Son técnicas mnemotécnicas que se utilizaban ya, por ejemplo, desde la Edad Media. Entonces, ahí lo que hay que hacer es recuperar nuevamente esas prácticas y eventualmente ser cada vez más creativos. Así es que muy bien por todos los equipos y muy bien por todos ustedes que se han aprendido muy bien los números de las personas importantes. Bien, un aplauso para ustedes. Adelante. Una consulta. Sí. Pero estábamos leyendo también que la mejor forma de memorizar es el enseñar. Entonces hay una etapa donde el estudiante ya todo lo que ha escuchado y ha visto tiene que explicarlo en forma de exposición. Entonces hay una memorización mucho mejor, que justamente es lo que usted hace con la infografía o con sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Hace que tratemos de tratar de enseñar para que se nos quede, ¿no? Me imagino que es. Correcto. O es el trabajo que hacemos en este proceso de trabajo grupal, ¿no? Ustedes trabajan individualmente, que es el meollo de la enseñanza posgradual. En el posgrado hay que investigar, eso es lo más importante. Ustedes están a un paso de hacer la tesis, hay que investigar. Y para aprender ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. Entonces lo que tenemos así son como pequeños procesos de investigación. Luego se reúnen entre ustedes, entre expertos. Eso se llama un trabajo por pares o trabajo por expertos, ¿no? Esa es una didáctica especial que a mí me gusta mucho. Y lo que hacemos es trabajo además por problemas. Entonces yo les planteo una pregunta. Y ustedes están con la dificultad y dicen, esos textos son difíciles. Pero ahí viene el que sabe algo más o el que ha logrado entender el texto o el que ha buscado información complementaria y dice, yo aporto en esto. Y ahí viene ese aprendizaje significativo. Entonces ustedes, aunque no podemos estar en una aula física, generan espacios importantes de comunicación que les permiten aprender de manera significativa y de manera más relevante que yo me siente aquí 3 horas pues a tratar de neuroadoctrinarlos, ¿no? Entonces ustedes más bien se plantean retos y dicen, ¿cómo vamos a explicar esto? Ya yo tengo esta información, ¿no? Entonces, correcto, explicar es una forma de narrar lo que no ha aprendido y es lo que ustedes hacen en esta clase. Mariana Tufiño, adelante, por favor. Sí, y yo lo que quería comentar es que, bueno, ahorita cuando estábamos revisando los modelos, explicar la memoria, yo recordaba 2 tipos de modelos para explicar la memoria, que es el que vimos ahorita, que lo explicaron los 2 grupos, que es el de multialmacén y el otro que era procesamiento paralelo distribuido, algo así, que es cuando la información el modelo explica que la información está en el cerebro y que está asociada, digamos, entre todo el contenido, que no hay como que memoria corto plazo o largo plazo, sino que está en el cerebro distribuido y que se va encendiendo de acuerdo a cómo se vayan activando o asociando los contenidos como tal. Entonces me acordé del otro modelo. Correcto. Y me llamó la atención porque...
todos como que vamos al primer modelo, todos tenemos como que más presente el corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Correcto. Lo que tenemos ahí son modelos explicativos de cómo funciona la memoria. Y esos modelos explicativos varían según las teorías, varían según los enfoques, ¿no? Por ejemplo, hablar de memoria a mediano, largo, a corto, mediano y largo plazo ha sido una forma de hablar todavía en el lenguaje de la investigación de la mente, ¿no? Luego ha tratado de reemplazarse esa explicación por los modelos distributivos, como usted muy bien ha señalado, a partir del estudio de las secciones del cerebro. El presupuesto o la pregunta detrás de esa investigación es ¿en qué parte del cerebro se aloja la información? ¿Hay un lugar específico donde aprendamos, por ejemplo, el lenguaje? ¿Hay un lugar específico donde aprendamos las emociones? ¿O está más bien eso distribuido? Uno de los grandes retos precisamente de la neuroinvestigación o de la biología, por ejemplo, de la mente, ha sido tratar de establecer qué partes del cerebro corresponden con qué funciones. Y eso es siempre difícil de responder. Piensen, por ejemplo, cuando un jugador, no pongamos solamente el conocimiento teórico, sino que el conocimiento teórico en general es una competencia, es una práctica, ¿no? Debemos demostrar que podemos hacer algo con eso, no solamente repetir contenidos como si fuera una moneda que introducimos en la cabeza. Pensemos en otro tipo de conocimiento. Aprender a patear un balón o aprender a cocinar. Aprender a cocinar, ¿ya? Eso es para todos. Todos tenemos que aprender a cocinar en algún momento. Cuando aprendemos a cocinar, tenemos que aprender, además de encender la cocina, regular el fuego, las porciones que necesitamos, por ejemplo, de agua y de arroz, la cantidad de sal que vamos a introducir. Y no siempre utilizamos la misma cucharilla, a veces utilizamos pizcas. Entonces, ¿cómo medir esa pizca? Ahí están involucrados emociones, está involucrada la idea del otro, de si le va a gustar o no, están involucrados los proyectos. Entonces, en el cerebro no solamente se activa el área donde hemos conocido la sal de niños, por ejemplo, sino se activa gran parte de la memoria de recuerdos de la interacción con la sal, de las veces que hemos comido, de cómo nos gustaría que salga de nuestras proyecciones. Entonces es un proceso complejo y lo que tenemos son modelos explicativos. Lo que me interesa con estas exposiciones es que los comparemos. Katia, adelante. Yo creo, doctor, que ahí también utilizamos los sentidos, ¿no? Porque y ahí utilizamos la memoria. Por ejemplo, si yo una vez probé un arroz que estaba súper... Entonces cuando vuelvo a hacer mi arroz, pruebo el agua, entonces ya busco y voy aumentando o disminuyendo la cantidad de sal y de agua para saber si es ese, de acuerdo a lo que yo recuerdo que probé y que me gustó. Entonces también utilizamos los sentidos, igual para cocinar el olfato, para saber si ya está o no la comida. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Veamos nuevamente, por ejemplo, estas imágenes que tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos el mismo cerebro, pero en tres situaciones diferentes. En el extremo de la derecha, de nuestra derecha, vemos un cerebro sin estímulo. Entonces vemos que las áreas no están, por ejemplo, generando una sinapsis, una corriente fuerte de conexión. En la segunda, vayamos más bien al otro extremo, al extremo izquierdo, vemos el cerebro cuando escucha hablar a alguien. Hay una activación fuerte y esa coloración roja que vemos significa un amplio flujo de comunicación, ¿no? De sinapsis. Eso es interesante, ahí podemos ver los dos extremos de cuando no tenemos un estímulo y cuando escuchamos hablar a alguien. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando no estamos leyendo, estamos medio desatentos, hay todavía un flujo de sinapsis y demás, pero no está tan marcado, no está tan concentrado tampoco en algunos lugares. En cambio, cuando tratamos de aprender, se comienzan a encender algunos lugares. La imagen del medio, fíjense, es de alguien que está escuchando hablar al revés. ¿Qué pasa cuando escuchamos hablar a alguien al revés? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en esta situación? Trata de saber, o sea, de convertir eso, lo que está escuchando, en algo coherente. Correcto, pero no se logra por completo. Vean que por lo tanto la distribución no está concentrada, ¿sí? No está concentrada en un lugar y no es tan roja. Eso pasa generalmente, hay que pensar que eso es probablemente lo que pasa cuando, por ejemplo, estamos estudiando textos nuevos, cuando ustedes tratan de aprender algo de bases de neurociencias o de neuroeducación, de pronto dicen, no entiendo, esto es como si alguien me estuviera hablando al revés. Probablemente esto es lo que pasa.
¿Qué es lo que hay que hacer precisamente? Es un ejercicio constante de lo que ustedes han hecho para aprender sus números de teléfono o los nuevos nombres. Repasar, hacer síntesis, resúmenes, infografías, mapas conceptuales y resúmenes, ¿no? Entonces, estos son los procesos que hay que buscar cuando nosotros trabajamos con los estudiantes. Hay que pensar que los primeros conocimientos que les demos les van a aparecer como un lenguaje al revés, no como un idioma al revés. Entonces, lo que hay que hacer es buscar diferentes estrategias para que ellos se puedan ir acomodando mejor, repitiendo y aclarando las ideas, ¿no? Entonces, ese puede ser un proceso interesante. Me gustaría ahora tratar de responder por razones de tiempo a la pregunta 2 que tenía. La pregunta 2 eran estos términos de cerebro, mente y persona. No vamos a pasar a exposición porque eso nos va a tomar algo de tiempo, pero me gustaría una o dos voces al respecto. Cuando hablamos de cerebro, ¿cómo podríamos definir cerebro? Es un término que aparece constantemente en nuestra discusión. ¿Qué es el cerebro? Pueden equivocarse, no hay ningún problema. Doctor, buenas noches, del grupo 5. Hola. ¿Doctor? ¿Hola? Ya, está bien. Primero Eric Zuna y luego la según señora. la lectura que según la lectura que nos dio, dice que el cerebro es un órgano del pensamiento. Todas las funciones mentales, todos los aspectos del comportamiento humano, entre los cuales incluye el aprendizaje, surge de la actividad del cerebro. Del agora. Muy bien, muchas gracias. Y eso es importante. Bien, eso es importante que siempre marquen quién es el autor o de qué libro. ¿Ya? Vean, ahí el cerebro está definido como el órgano de la mente. Esa es una idea. Bien, pero hay diferentes maneras de definir el cerebro. ¿Quién más podría ayudarnos con alguna definición? Cerebro, ¿qué es el cerebro? Hemos venido hablando del cerebro. Ahora. Doctor. Adelante, Victoria Ramírez y luego Marcia Pérez. Según Fuchs, el cerebro es una condición central de la posibilidad del éxito. Repita, por favor. Doctor. Adelante, por favor, repita. Según Fuchs, según lo que ha publicado el libro en la publicación, según el contenido que nos dio para leer, yo saqué, por ejemplo, en la página 18 decía, el cerebro es en sentido una condición central de la posibilidad de la existencia personal en el mundo. También dice, el cerebro es solo un órgano de la persona, no su centro. Eso en cuanto al cerebro. También habla de las personas, pero no. Eso es en cuanto al cerebro. Bien. Eso es interesante. Veamos que, por ejemplo, para los neuroeducadores fuertes, generalmente el cerebro es el órgano que produce la mente, que produce todo, ¿no? Por lo tanto, hay un énfasis fuerte en el cerebro. Eso, otros autores, como por ejemplo el profesor Thomas Fuchs, va a criticar más bien como un cerebrocentrismo. Y esa es una de las críticas fuertes a la neuroeducación y a las neurociencias en general, que reducen todo el amplio complejo de las experiencias humanas a funciones cerebrales. Por lo tanto, el cerebro viene a ser un órgano que genera la mente, ¿no? Entonces, es, por decirlo así, ¿no? Con esa analogía que es muy común en los neuroeducadores y que también lo vamos a usar acá, el cerebro es como el motor del auto. El auto no funciona sin motor. Y el cerebro, el cerebro, así como el motor, es el que produce el movimiento, y el movimiento vendría a ser la mente, ¿no? Entonces, todo el proceso de conocimiento es la mente, ¿no? Fuchs va a decir, eso es un cerebrocentrismo y hay que tener cuidado, dice él, porque no solamente tenemos el cerebro va a ser un órgano de mediación para la persona. La mente tampoco es algo independiente, sino que se da en el contexto de la persona en su relación con el mundo y con los otros. Esa es la crítica que vamos a encontrar hoy en día
es la crítica contemporánea a las neurociencias y a la neuroeducación. Cuando ustedes escuchen generalmente a personas educadas en otros programas de neuroeducación o neuroaprendizaje, van a escuchar que tienen una fuerte tendencia cerebrocentrista. Y se van a centrar en el papel del cerebro. El cerebro se emociona, el cerebro aprende, el cerebro actúa, el cerebro se impresiona, el cerebro decide. Y hay que preguntarse uno, si es verdad que el motor, por ejemplo, del auto, supongamos que el cerebro es el motor del cuerpo y el motor del auto tiene ahí la equivalencia. Si bien es el motor del auto el que produce el movimiento, ¿qué pasa cuando un auto no tiene llantas, pero tiene motor? No anda. No circula. No cumple su único propósito. No se mueve. No tiene movimiento estático. Vean, eso es interesante. Supongamos que ahora hay un auto con motor, con llantas, pero que no tiene suelo. ¿Qué ocurriría? Está en el espacio. ¿Y el auto se mueve? No tendría movimiento. ¿Por qué no? Por la gravedad, quizá. ¿Qué más? No tiene dónde, no tiene un espacio donde moverse. No genera fricción con el piso para moverse. Correcto. Para que pueda darse el movimiento se necesita la fricción con el piso que haga que al moverse, que al funcionar el motor mueva las llantas y éstas se vayan despegando de los determinados lugares donde se apoyan, ¿no? Por el movimiento rotatorio. Entonces, de la llanta. Entonces eso hace que el auto se desplace. Lo mismo pasa si en educación nos concentramos solamente en el cerebro y pensamos que toda la educación depende del cerebro. Es verdad que el cerebro es importante, pero un cerebro sin cuerpo es imposible de pensar. Entonces siempre hay que pensar al cerebro encarnado, ¿no? En toda nuestra corporalidad. Y lo que vemos ahí, por decirlo así, ya es pasar del motor del auto, al auto mismo. Pero aún así, un cerebro con cuerpo de pronto es como un auto suspendido en el aire. Parece completo, pero no se mueve. Y lo mismo pasa con la educación. El suelo en el que se mueve la educación es la comunicación interpersonal. Es decir, la educación es ese complejo proceso de comunicación interpersonal, donde hay docentes, hay alumnos, hay compañeros, y hay un entorno comunicativo complejo. Y eso lo hemos visto el día de hoy, por ejemplo, en el inicio de la clase. No solamente podemos hablar del estrés de una persona o de un cerebro, sino de la reacción de comunicación, de entenderse o no, de tomar decisiones. ¿Y qué hacemos en conjunto? Y ese es uno de los retos más complejos para la neuroeducación, porque de pronto parece que el lenguaje del cerebro se queda corto cuando hay que explicar ya estos procesos complejos de comunicación. Es ahí donde se abre el ámbito de la interpersonalidad o intersubjetividad o empatía, por ejemplo. Y es ahí donde también entra a ser considerada las nociones, por ejemplo, de neurodiversidad, de patologías y de comunicación. Estos términos, patología, neurodiversidad y comunicación, van a ser tres elementos importantes que hemos anidado el día de hoy, hemos puesto las bases para estos elementos y que vamos a desarrollar hasta la siguiente semana. Entonces, al finalizar la sesión del día de hoy, les voy a pasar dos materiales más, uno del profesor Castañón Barrientos y otro que está ligado a la neurodiversidad y las patologías. Ustedes van a comenzar a leer ese material para el día miércoles. El día miércoles van a volver a presentar estas tres infografías que han preparado el día de hoy. ¿Sí? Sé que el tiempo les ha quedado corto, pero han hecho ya un gran avance. El día miércoles van a volver a presentar eso, vamos a volver a discutir estos tres temas y vamos a ampliar la discusión a la noción de neurodiversidad. ¿Está bien?
Bien. Cuando ustedes trabajan entonces con sus estudiantes, un momentito, por favor. Un ratito, por favor. Cuando ustedes trabajen con sus estudiantes y tengan que introducir temas nuevos, siempre piensen en esto, en una experiencia fuerte como la que hemos tenido al inicio de esta clase, ¿no? El estrés que hacemos, quién me dice cómo voy a entrar, qué pasa conmigo, mando este meme, respondo así, ¿no? Esa ha sido una experiencia fuerte. Luego hemos tenido estos términos difíciles de definir y ha sido probablemente como este cerebro que hemos visto en pantalla que esté escuchando una voz al revés. Y hemos hablado de memoria. Y la memoria implica procesos de clasificación, categorización, comparación y demás. Para eso se necesita tiempo y repetición. Entonces, el día de hoy hemos puesto bases o cimientos que vamos a desarrollar la siguiente clase. Y así vamos a dar tiempo para que ustedes puedan comprender mejor lo que han estado trabajando. El día miércoles, en la primera parte de la clase, me va a interesar saber qué dicen ustedes de este proceso. Si sienten que han aprendido mejor o si están entendiendo mejor. Las tareas para el siguiente miércoles entonces son, repito una vez más, reelaborar, revisar o volver a preparar las infografías que han hecho el día de hoy. Revisar el material que les falte, si les falta leer algo. Y 3, comenzar a ver estos textos que el día de hoy les voy a pasar sobre lenguaje y patologías. ¿Alguna pregunta? Entendido perfectamente. Ahora sí. Doctor, una consulta. Las infografías es por cada una de las preguntas, ¿verdad? Hay que hacer una infografía de las preguntas, ¿correcto? 3 infografías en conjunto. Doctor, eran 4 preguntas. La cuarta no está con un punto. Son 3 subpreguntas. La pregunta 4 es general, es la que deberíamos responder entre todos. Si han hecho 4 infografías no hay problema, pero 3 son obligatorias. Les muestro esto, ¿no ve? Lo que estamos discutiendo son los problemas del aprendizaje, ¿no ve? Pero para eso nos interesa responder cómo funciona la memoria, diferencia entre cerebro, mente y persona y quién es el sujeto. La pregunta, ¿qué problemas del aprendizaje ha tratado de explicar la neuroeducación? Vamos a ver el miércoles conmigo y con lo que ustedes hayan avanzado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, señoras y señores, ha sido una maravilla pasar clases con ustedes. Me alegra que podamos cerrar de esta manera amable, eufónica, nuestra sesión del día de hoy, después de haber pasado por un procesito de estrés. Bien. Hasta el día miércoles, cuídense mucho, buen aprendizaje, buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor, y a todos.